Buenas tardes, soy el doctor José Luis Vega, director territorial asistencial de Quirónsalud en Barcelona. Me gustaría empezar por el capítulo de agradecimientos y dirigirlos, en primer lugar, a todos los que vais a participar física o virtualmente en esta jornada de tabaquismo. En segundo lugar, a los ponentes, la doctora Lisbeth Hernández y la enfermera Marta García del Hospital del Pilar, a la doctora Elena Navarro de Dexeus. Todas ellas lideran la atención al tabaquismo en los centros citados. También quiero aprovechar para agradecer su participación a la doctora Amparo Carrasco de Quirónsalud Barcelona, compañera de promoción, y al doctor Eduardo Loeb del Centro Médico Tecnon, los cuales están impulsando el desarrollo de la atención al tabaquismo en sus hospitales. Y finalmente agradecer muy sinceramente a Pfizer por su colaboración para la preparación de esta jornada, que se incluye entre las diferentes iniciativas dirigidas a facilitar la formación de nuestros profesionales. Estamos sufriendo la pandemia de una enfermedad infecciosa, el COVID-19, que todo parece indicar que vamos a poder superar con más o menos tiempo, más o menos dificultades, pero la vamos a superar. Y superarla no va a ser la consecuencia del azar, sino del esfuerzo colectivo. Se están destinando muchos recursos para conseguirlo. La jornada de hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, se centra en el análisis de otra pandemia, el tabaquismo, que es pandemia en tanto que se trata de una enfermedad que afecta a gran número de personas en todo el mundo y que puede controlarse y resolverse si también en este caso enfocamos el esfuerzo colectivo hacia este objetivo. Esperamos que las ponencias que van a tener lugar seguidamente sirvan a ese cometido, hacernos a todos más conscientes de la necesidad de volcar nuestra energía en esta dirección. Sin más preámbulos, paso la palabra a la primera de las ponentes, la doctora Lisbeth Hernández. En conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, hoy vamos a presentarles a todos ustedes la jornada de tabaquismo, una pandemia prevenible, tal como lo dijo el doctor, en nuestras manos. Constará de 3 ponencias, la primera que es en mi persona, yo soy la doctora Lisbeth Hernández, y soy neumóloga del Servicio de Neumología, responsable de la consulta de tabaquismo del Hospital del Pilar. La segunda ponencia a cargo de la doctora Elena Navarro Guiú, que consta de fumar y riesgo cardiovascular, forma parte del equipo de medicina interna y es responsable de la consulta de tabaquismo del Hospital Universitario de Dexeus. Y la tercera ponencia, finalmente, es dada por la diplomada de enfermería, la Marta García Sánchez, cuya ponencia es la importancia del apoyo motivacional y el seguimiento del paciente fumador, papel clave de la enfermería. Sí se puede dejar de fumar. Todo comienza, sobre todo, cuando el paciente expresa o tiene la intención de dejar de fumar. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el tabaquismo? Es una enfermedad adictiva y crónica. Se inicia en las etapas tempranas de la vida. Generalmente en España la edad promedio es a los 13 años aproximadamente. El tabaquismo como enfermedad tiene implicaciones en otros órganos. Se mantiene gracias a la dependencia que produce la nicotina. ¿Por qué cuesta dejar de fumar? Bueno, todo comienza cuando haces la ignición en el cono, en el extremo distal del cigarrillo. Se produce pasa una columna principal que va atravesando todo el cigarrillo, atraviesa el filtro y llega hasta el fumador. Es la parte principal de los efectos del tabaco. Y también se forma una columna de humo secundaria, que es la que se produce al momento de que se enciende el cigarrillo, se genera en los humos alrededor que no es alcanzado por la inhalación del paciente. El cigarrillo consta de varios productos y entre ellos están entre 4.500 a 4.700 productos químicos y los principales que pueden afectar a la enfermedad o producir la enfermedad
En los pacientes pues, están incluidos el monóxido de carbono, la nicotina, alquitranes, nitrosaminas y sustancias oxidantes con la mayor frecuencia de esta afectación tanto en pacientes fumadores activos como en aquellos que son pasivos, los fumadores pasivos. ¿Por qué se hace difícil de fumar? Por la sustancia llamada nicotina. La nicotina es una sustancia psicoactiva que su acción radica en, al momento que se fuma, llegan los receptores dopaminérgicos del núcleo acetilcolinérgicos, y que estimulan el núcleo accumbens, se liberan una dosis de dopamina importante, que es la que es responsable de producir los sentimientos de placer y calma, otros efectos estimulantes y psicomotores, lo que refuerza positivamente el uso de esta droga. Se vale de varias vías neurofisiológicas y como les expliqué, la dopaminérgica es la más importante. Tenemos otras como la noradrenérgica, GABAérgica, glutatérgica y endocannabinoide. Cuando se demora un poco el paciente en fumar, o sea que queda un periodo entre cigarrillos, baja la producción o la liberación de la dopamina y se genera una sensación de ansiedad por parte del paciente porque se estimulan estos receptores. ¿Cómo funciona? Tiene unos receptores que están sensibilizados, llega la nicotina, se une a ellos como si fuese la llave y una cerradura. Esto hace que se hagan unos cambios conformacionales y estos cambios eléctricos pueden hacer dos cosas, pueden bloquear incluso o desensibilizar esos receptores. Pero el paciente generalmente sigue fumando con tal de obtener estos sentimientos de placer y calma y continúa aumentando el nivel de cigarrillos para tener más placer o para llegar a la misma sensación, pero aumentando la dosis de cigarrillos. Esto es lo que denomina o lo que engancha al paciente a que se continúe o se perpetúe el hábito tabáquico. El consumo, realmente no es un hábito, es el consumo de tabaco. ¿Es perjudicial? Sí. ¿Por qué? Porque esta sustancia que es tan adictiva es la segunda sustancia seguida de la cocaína y de la heroína más adictiva que se conoce y en la afectación que tiene en el árbol respiratorio cabe destacar que tenemos la enfermedad de la EPOC. Como ustedes ven en la diapositiva hay otras enfermedades, pero casi todas las enfermedades respiratorias se empeoran por el uso de consumo de tabaco, es decir, por la nicotina. La EPOC tiene un apartado muy importante porque forma parte de la afectación más frecuente, más o menos el 80-85% de los pacientes están afectos y aproximadamente entre el 15 al 20% de los fumadores la desarrollan. Es importante recalcar aquí que pacientes mayores de 35 años que tengan consumo de tabaco y que lleguen con síntomas sospechosos de EPOC, pues tenemos que vigilarlos cercanamente y se hace con un buen estudio clínico, una anamnesis, examen clínico, una exploración, pero a más nos vamos a valer de lo que es la espirometría, que es una prueba barata, es una prueba no invasiva y que además aporta muchísima información. Entre esas sustancias que nos afectan, también tenemos aquellas lo que son los alquitranes, que pueden producir, las nitrosaminas que pueden producir o están muy relacionados con lo que es la patología oncológica. Se dice que para que se produzca estas enfermedades oncológicas debe tener más o menos entre 25 y 30 años de consumo del tabaco y más o menos unos 15 años de abstinencia para igualarnos a los no fumadores en lo que es el riesgo relativo de padecer estas enfermedades. También afecta al aparato reproductor,
a las mujeres en el embarazo, con todas las patologías que están allí descritas, los efectos sobre el feto, y además tenemos sobre el niño, que llama la atención en el gráfico que tenemos en la diapositiva, y el niño está fumando. Estos efectos se llevan a cabo porque son fumadores pasivos. ¿Cuál es el peligro de esto y por qué las medidas preventivas en la legislación para evitar la contaminación del medio ambiente por el humo del tabaco? Porque estas son partículas que están en altas concentraciones y en muy pequeño tamaño, de 0,1 micras, que puede pasar al torrente sanguíneo y de allí se distribuye en todo el organismo, produciendo las enfermedades que más adelante se explicarán. Otros, y aunque parece un poco frívolo en la diapositiva, tenemos el envejecimiento prematuro de la piel y bueno, pues que nosotras como mujeres también y los caballeros que se cuidan mucho actualmente, tenemos que cuidarnos de esto. ¿Qué herramientas tenemos para dejar de fumar? Bueno, primero la formación de unidades de tabaquismo. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, unidades o departamentos que permitan ayudar y dirigir y acompañar a todo fumador que desee dejar de fumar. Entonces, para ello tenemos dos grandes grupos para poder ayudar a estos pacientes, el grupo no farmacológico y el farmacológico. Y entre el no farmacológico lo que tenemos que darle mucha importancia es a la forma que quiere dejar de fumar el paciente. Primero son las herramientas propias de cada uno de los ciudadanos que quieren dejar de fumar y el por qué se están incentivando. Para ello se debe hacer una intervención mínima, una intervención en el fumador que no quiere dejar de fumar porque tienen la idea de, sí, quiero dejar, pero ahora no. Están ahí en esa disyuntiva. Más adelante, Marta explicará exactamente las fases y la otra intervención es en aquellos fumadores que ya han decidido dejar de fumar. Desde el punto de vista médico, tenemos varias terapias, como la terapia sustitutiva con nicotina, el bupropión y además vareniclina. Gracias. Ahora les presentaré a la doctora Elena Navarro con su charla y explicará más a fondo lo que son los efectos del tabaco sobre el área cardiovascular. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Elena Navarro, soy médico de familia y trabajo en el Hospital de Xeus, en una consulta en el Departamento de Medicina Interna y Medicina Familiar. Allí también me encargo de la consulta de tabaquismo y hoy he venido para explicaros un poquito sobre tabaco y riesgo cardiovascular. La charla se estructurará en 3 partes, es una charla muy básica para el público general. Yo os explicaré un poquito qué es la enfermedad cardiovascular para que entendáis el título de la presentación. Luego os explicaré la relación entre esto y el tabaquismo, obviamente, por el día en el que estamos. Y después hablaremos un poquito de qué hacer con la información aportada en esta charla. Bueno, para empezar, enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, como su nombre indica, es la enfermedad que afecta al sistema cardiocirculatorio, es decir, al sistema que está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas. ¿Cómo funciona este sistema? Pues el corazón bombea sangre y esta sangre va a todos los territorios del cuerpo humano y a los órganos vitales, repartiendo oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Pues es la probabilidad que tiene una persona de tener una enfermedad en este sistema descrito. ¿Y por qué es importante hablar de este tema hoy? Pues fijaros, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2015 explicó que habían muerto casi 18 millones de personas en el mundo por culpa de eventos cardiovasculares. Esto supone casi 1/3 de la población y en países desarrollados esto es incluso en porcentajes mayores, así que es por este motivo que es importante tener en cuenta este grupo de enfermedades. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades cardiovasculares? Aquí os pongo una foto de una arteria con una placa de ateroma que seguro que en algún anuncio de la tele o así habéis visto alguna vez.
Entonces, la principal causa de muerte en el mundo, como os decía, es la aterosclerosis. ¿Qué les pasa a las arterias? Las arterias pueden perder elasticidad, es decir, se pueden volver más rígidas y pueden estar ocupadas por placas de ateroma, por culpa del colesterol, por ejemplo, por trombosis. Entonces, estas arterias se ocluyen bien parcial o totalmente, de manera que la sangre no llega a los territorios donde tiene que llegar. Si esto pasa, por ejemplo, en el corazón, tenemos un infarto, y si esto pasa a nivel del cerebro, tendríamos un accidente cerebrovascular. Seguro que todos conocéis a alguien que le haya pasado, entonces podéis hacer la asociación entre riesgo cardiovascular y enfermedad y muerte. Bueno, aquí os presento el sitio donde trabajo, ¿de acuerdo? Esto es una consulta, yo aquí hago medicina de familia y en mi consulta normalmente vienen pacientes, algunos de vosotros probablemente, y venís o bien por alguna consulta médica, algún problema que os preocupe, o para preguntarme un poquito sobre asesoramiento, sobre cómo prevenir enfermedades y cómo prevenir muerte, es decir, enfermedades graves, ¿no? Entonces, después de la introducción que os he hecho, imagináis que mi misión principal es evitar que tengáis una enfermedad cardiovascular por todo lo que hemos explicado. Bueno, ¿cómo evitamos esto? Pues comprando pocas papeletas o ninguna para que nos toque la enfermedad. Es decir, disminuyendo los factores de riesgo cardiovascular. Hay varios y hay dos grupos. Hay algunos que no podemos modificar, como la edad, como el sexo, la genética. Entonces, estos los dejamos de lado porque allí no tenemos mucho que hacer, pero vamos a hablar de los que son modificables. Principalmente son 5. Está la diabetes, o el azúcar o glucosa en sangre. Tenemos también la hipertensión arterial. En tercer lugar, el colesterol. ¿Qué pasa si un paciente tiene alguna de estas? Bueno, pues nuestra misión será educarle en cuanto a hábitos saludables para controlarlos y en caso de que así no se controlen, aplicar fármacos. En cuarto lugar, y no menos importante, está la obesidad, la vida sedentaria, el aumento del perímetro abdominal y supongo que imagináis quién va en este quinto hueco por el día en el que estamos y es el tabaco. Aunque esté en quinto lugar, no es el menos importante, sino que ahora os explicaré un poquito por qué. Os voy a poner un ejemplo, un caso que es muy habitual en la consulta y es el caso de María, por poner un nombre, ¿vale? María viene a la consulta, es una señora de unos 55 años, está un poco gordita y le tomo la tensión y la tiene más bien alta. Revisamos su última analítica y vemos que tiene colesterol, lo va arrastrando desde hace un tiempo y además el azúcar está en el límite superior. Bueno, como veis cumple bastantes de estos factores, así que le pregunto a María, ¿y María, usted fuma? Y ella dice, bueno, fumo unos 15, 20 cigarritos al día. Bueno, a mí se me plantea un problema porque todos habréis escuchado que no tenemos mucho tiempo en la consulta y que además tampoco puedo intentar que el paciente solucione todo en una primera visita. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? Nada, por suerte hay científicos que han estudiado esto. Aquí os presento un estudio, ha salido un poco movido, veo, pero es un estudio que se hizo en Inglaterra durante 20 años, en el que controlaron a un grupo de población al que intentaron reducir el riesgo cardiovascular. Hicieron distintas acciones. Una de ellas fue bajar el colesterol, y bajando el colesterol se evitaron 5.000 muertes, no es poco esto, en un grupo de 60.000 personas. Luego vieron que bajando la tensión arterial conseguían evitar 7.200 muertes, tampoco es poco, de hecho es bastante significativo, pero lo que más llama la atención es que las personas, del grupo de personas que dejaron de fumar, se consiguió una reducción de mortalidad de 25.000 personas. Bueno, con esto pienso que es claro el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que yo le puedo dar a María? Pues que deje de fumar. Más datos científicos que demuestran lo mismo, ¿no? Si yo le digo a María y consigo que deje de fumar, reduciremos su mortalidad por enfermedades cardiovasculares en un 36%. En cambio, si yo le doy pastillas o bien para el colesterol, como las estatinas, o para la tensión, como los betabloqueantes, también reduciremos la mortalidad por eventos cardiovasculares, pero esto será menor que si consigo que deje de fumar, junto a ella, obviamente. Entonces, mejor consejo para María, que deje de fumar. Bueno, María, si yo le digo, deja de fumar porque no quiero que tengas un infarto o no quiero que tengas un ictus, me dirá, ya doctora, pero yo entiendo que el tabaco me pueda dañar los pulmones, pero ¿por qué me va a dañar a mí el sistema cardiovascular? Supongo que ni María ni ninguno de los que nos escucháis pondríais la cara delante de este tubo de escape lleno de humo negro, ¿no? Este humo contiene monóxido de carbono y el monóxido de carbono es uno de los protagonistas en esta historia. Cuando inhalamos el humo del tabaco,
este humo contiene monóxido de carbono, como os decía, y este monóxido de carbono lo que hace es estrechar los vasos sanguíneos y además impide que el oxígeno se transporte como toca. No solo eso, también está la nicotina. ¿Qué hace la nicotina? En el mismo momento en el que estamos fumando ya sube la tensión arterial y además aumenta la frecuencia cardíaca. Más datos que justifican por qué María no tiene que fumar. Un fumador tiene el doble o triple probabilidades de tener un infarto que una persona que no fuma. Y si ha tenido un infarto, tiene entre 2 y 4 veces más probabilidades de morir comparado con aquellos que tienen un infarto y no son fumadores. Y con el ictus más de lo mismo. Una persona fumadora tiene el doble de posibilidades de tener un ictus que una persona no fumadora. Pero es que si fuma más de un paquete al día, tiene 4 veces más probabilidades de tener un ictus. Y nada, todo el rato hablamos de infarto, de ictus, y alguno dirá, bueno, a mí eso no me va a pasar. ¿Por qué os pongo esta foto? Pues porque supongo que si uno se para aquí es porque quiere contemplar el escaparate, porque quiere ver lo que están ofreciendo. Pues hay algunas personas que tienen que pararse delante de los escaparates porque tienen la denominada enfermedad del escaparate o claudicación intermitente. Es decir, todo lo que os he explicado que puede pasar en las arterias no solo pasa en órganos vitales, sino que también puede pasar, por ejemplo, en las piernas. Y esto produce un dolor que hace que la persona tenga que pararse por el dolor cada pocos metros y en casos más graves a veces incluso hay que amputar. Bueno, creo que tenemos a María convencida, el consejo es claro, tiene que dejar de fumar, pero María nos dirá, bueno, yo ya tengo 55 años, ¿realmente tengo tiempo de notar estos beneficios de dejar el tabaco? Pues buenas noticias, sí que los hay. De hecho, hay algunos efectos inmediatos al dejar el cigarrillo. En los primeros minutos y horas ya su frecuencia cardíaca, es decir, su pulso, va a disminuir y su tensión arterial también. Y a partir de los primeros días ya empieza a bajar su riesgo cardiovascular. A medio plazo, a partir del primer año, ya el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular es la mitad que la de las personas que aún siguen fumando. Y bueno, ¿y hay posibilidades de igualar este riesgo? Como nos comentaba nuestra compañera antes, sí. A partir del 5.º año se empieza a reducir el riesgo de manera que en el año número 15 sin fumar el riesgo ya es igual al de una persona que nunca ha fumado. Es decir, en 15 años podemos igualar el riesgo, pero antes de esto ya se van produciendo muchas mejoras. Y nada, tabaco y riesgo cardiovascular, hemos hablado con María de muchas cosas relacionadas con enfermedad, con muerte, que no son muy agradables y a veces producen un bloqueo en la mente, pues tener en cuenta de que aparte de reducir el riesgo cardiovascular, si se anima a dejar el tabaco, hay muchísimos más beneficios. De hecho, hay tantos que me obligan a hacer una diapositiva llena de letra, de las que no me gusta, porque me da la sensación que en una charla de pocos minutos no se entiende, pero la dejo aquí por si alguien luego le quiere dar a pausa y mirársela, y la cambio por esta foto. Y nada, diréis, ¿y esta foto por qué? Pues yo me imagino aquí a María, feliz, relajada, porque ya no tiene una atadura al cigarrillo. Además explica que ha podido caminar por estos bosques y que no se ahogaba ya porque respira mejor. Explica también que ha podido oler aromas que antes no olía. Además, María va acompañada de su marido, que también está súper contento porque las últimas noches ya no está roncando desde que ha dejado de fumar. Y los dos están contentos porque ya no se tiene que esconder de sus hijos para encenderse un cigarrito. No le preocupa si lleva un mechero y además está súper feliz porque el año que viene podrá volver a este sitio porque está ahorrando un montón desde que ha dejado de fumar. Pues nada, yo creo que ella está convencida, espero que muchos de vosotros también. Y ahora, ¿qué hacemos, no? Porque uno se siente un poco perdido. ¿Reduzco cigarrillos y en lugar de fumarme 20 me fumo 5? Realmente hay estudios de estos científicos que hacen que realmente son muy creíbles, que son muy válidos y que tienen soporte, y en estos estudios lo que se ve es que no hay ningún nivel de tabaquismo seguro, es decir, fumar a partir de un cigarrillo ya supone un aumento del riesgo. Así que lo que os proponemos desde aquí es dejarlo del todo y sobre todo acudir a una consulta, ya sea de vuestra zona o si os queréis dirigir aquí, para pedir ayuda, para buscar soporte, porque también las estadísticas lo que dicen es que con ayuda de un sanitario la tasa de éxito es muchísimo mayor. Así que nada, muchas gracias y si tenéis preguntas, pues al final las recibimos. La siguiente ponencia corresponde a Marta García Sánchez, enfermera del Servicio de Neumología del Hospital El Pilar, y el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud pues tiene que ver con el compromiso de dejar de fumar.
por eso hemos puesto esta frase. En la vida tomamos decisiones que parecen sencillas al expresarlas. Las diferimos en el tiempo porque implica esfuerzo por nuestra parte. Ven, vamos a comprometernos juntos en esta carrera hacia la deshabituación tabáquica. ¿Cuál es el premio? Tu salud. Bienvenida, Marta. Primero hablaré de la evidencia científica, luego os explicaré las etapas del fumador y acabaremos con la entrevista motivacional. ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto al tratamiento? Pues que la combinación del tratamiento psicológico junto con el tratamiento farmacológico es la mejor opción para el cese del tabaco, ya que la mayoría de los fumadores que lo intentan sin ayuda recaen la primera semana. Es importante que conozcamos las etapas por las que pasa una persona que deja de fumar. Prochaska y Clemente fueron los dos psicólogos que describieron el modelo del cambio y consta de diferentes fases o etapas. Las vamos a explicar. La fase precontemplativa se caracteriza porque la conducta, el fumar, no es vista como un problema. El paciente fuma porque le gusta y hay una coherencia entre la acción, que es fumar, y lo que quiere hacer, que es seguir fumando. Por eso decimos que en esta fase hay un pensamiento consonante y nosotros no podemos cambiar aquello que la persona no quiere cambiar. Fuma y quiere seguir fumando. En la fase contemplativa, el paciente comienza a considerar su conducta como un problema. Esta fase está caracterizada, es un periodo caracterizado por la ambivalencia, por pensamiento disonante, y el fumador considera y rechaza el cambio a la vez, ¿vale? Luego tenemos la fase de preparación para la acción. Es donde el paciente ya toma la decisión, se compromete a abandonar el tabaco en un futuro cercano y empieza a planificar el intento. La fase de la acción ya implica el cambio de conducta, el fumador deja de fumar. La fase de mantenimiento, el fumador se mantiene sin fumar y a partir de aquí puede ser que siga en el círculo y vaya hacia la recaída, donde el fumador que ha estado un tiempo sin fumar vuelve a fumar, o puede ser que salga de este círculo y definitivamente abandone el tabaco y llegue a la fase de consolidación. El fumador estará en una u otra fase en función de un mayor o menor grado de motivación para dejar de fumar, ¿vale? ¿Y cómo gestionamos todo esto? ¿Cuáles son las estrategias de motivación que utilizaremos en la entrevista? Pues las decisiones tanto de consejo como de intervención terapéutica siempre estarán dirigidas a las necesidades individuales del paciente y nuestro consejo será breve. Nosotros estamos intentando que el paciente, que el fumador, tome una decisión cambiando una conducta poco saludable. Uy, se me pasa la diapo. Vale. Tenemos la fuerza de voluntad, es muy importante para que el paciente deje de fumar. A esta fuerza de voluntad le podemos sumar la acción de los fármacos, pero el motor para dejar de fumar es la motivación. ¿Y qué hace cambiar a las personas? La información es la base de todo. Si yo al paciente le explico lo que le puede pasar si sigue fumando, si al paciente le explico lo que le va a pasar si deja de fumar, y si le explico cómo debe hacerlo, parece que la lógica nos dice que le va a llevar al éxito, pero no es así. La información es muy importante, pero no es suficiente para que las personas cambien. Las personas cambian cuando ellas deciden que quieren cambiar y nosotros no podemos imponer los cambios, pero sí podemos motivar. Y motivar es ayudar a que el propio paciente describa cuáles son sus razones para cambiar y esté dispuesta a llevarlas a la práctica. La motivación se puede modificar, varía con el tiempo y es la herramienta clave. ¿Y esta motivación cómo la modificamos? Pues todo se basa con la ambivalencia. La ambivalencia es un estado mental con sentimientos contrapuestos respecto a algo. A mí me gusta fumar, pero sé que es malo para mi salud. Esto es una ambivalencia. Yo sé que debo dejar de hacer algo porque es malo, pero me gusta hacerlo. Estamos intentando que el fumador cambie una conducta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que utilizaremos? Pues la pieza clave en la entrevista motivacional es hacer fuerte los elementos internos favorecedores del cambio de cada persona, en cada persona.
Promovemos cambios hacia un estilo de vida más saludable y es el propio paciente quien resuelve su ambivalencia, no nosotros. ¿Y cómo lo hará? Pues lo hará a través del consejo breve, preguntas abiertas donde el paciente podrá verbalizar, podrá expresarse, mediante la empatía, no presionaremos, sí que aceptaremos, y a través de la escucha receptiva. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un paciente que viene a consulta y nos dice que él pues, fuma poco y que el tabaco no le perjudica. Bueno, le podemos hacer a lo mejor una espirometría para ver si este paciente ya tiene un patrón obstructivo debido al tabaco, o también podemos utilizar este aparato, que es un coxímetro, que determina el nivel de monóxido de carbono en aire inspirado. Entonces, cuando el paciente sopla y ve que el valor obtenido es mayor o bastante mayor que el valor normal, estamos generando una ambivalencia. ¿Vale? El paciente dice, yo pensaba que el tabaco no me estaba perjudicando y sin embargo veo que tengo elevada una sustancia muy nociva para mi corazón. ¿Vale? Bueno, y espera, que se me pasa. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues aportamos información al paciente sobre las consecuencias de fumar, destacando los beneficios derivados del abandono del tabaco. Exploramos los motivos del paciente para el cambio de conducta, sus miedos. Fomentamos la autoeficacia. La autoeficacia es la confianza que cada uno tiene para conseguir algo. ¿Vale? Y felicitamos los progresos, no solamente los progresos, sino el intento. Cuando un paciente tiene una recaída, animaremos al paciente por el intento y revisaremos las circunstancias para que nos sirvan de aprendizaje y valoraremos un nuevo intento. La entrevista motivacional no es de uso exclusivo para aquellos pacientes que no están motivados. Nuestro objetivo en el paciente precontemplativo será que el paciente al menos reconozca el problema y considere la posibilidad de cambiar. Y en el paciente contemplativo nos enfocaremos en motivar la preparación para la acción. ¿Y cuáles son los motivos por lo que una persona puede dejar de fumar? Pues para algunos será la aparición de síntomas pues como la tos, la expectoración, la disminución en el rendimiento físico. Para otros quizás sea la economía, la dependencia. Hay algunos fumadores que son esclavos de la adicción, que no saben hacer nada sin un cigarro. Las campañas de salud importantes, el rechazo social hacia el hábito de fumar, las prohibiciones empresariales, el miedo a una enfermedad o la enfermedad pues, de un familiar o de un ser querido y la familia. Para los futuros padres, pues los hijos, el motivo puede ser el tener un hijo puede ser el motivo decisivo para dejar de fumar y posteriormente pues los efectos que puede tener en el niño como fumador pasivo. Cada persona tiene que buscar sus propios motivos, esto es muy importante para dejar de fumar y si no los tiene debe buscarlos y encontrarlos. Y para acabar os pongo una imagen y un dato. En España cada día alrededor de 150 personas mueren por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. ¿Os dais cuenta que esto equivale a un avión de pasajeros diarios? No se trata de sumar años a la vida, sino de sumar vida a los años. Lo que vayamos a vivir, vamos a vivirlo con calidad y el tabaco nunca nos la va a dar. Muchas gracias. Gracias, Marta. A continuación, pues invito a las ponentes a acompañarme aquí en la mesa y donde quieran, chicas. Pues vamos a abrir al panel de expertos las preguntas de la audiencia que se han comunicado a través de la vía online. Primera pregunta para cualquiera de las tres ponentes. ¿Fumar pocos cigarrillos, 3 o 4 al día, es peligroso? Bueno, como os había enseñado en la presentación, los estudios dicen que no hay ningún nivel de tabaquismo seguro. Es decir, que a partir del primer cigarro ya uno tiene más riesgo, por ejemplo, por enfermedad cardiovascular que uno no fumador. Así que la respuesta es contundente y es no se pueden fumar ni 2 ni 3 cigarrillos al día. La segunda la hace Cristina y dice, ¿dejar de fumar repentinamente
en momentos difíciles, encarando enfermedad grave, embarazo, ¿es recomendable? Claro que es recomendable si sobre todo se encuentra embarazada la paciente y si ha establecido ya la posibilidad de dejarlo, porque tiene además el hecho de que va a tener un bebé, pues bienvenido sea. Sí que es verdad que tiene que establecer las prioridades, tal como lo explicó Marta cuando está en la fase de contemplación, y establecer el día D para ello, pues le permitirá que tenga la posibilidad de acudir a una unidad de tabaquismo o antitabaco, diría yo, para dirigirla, ayudarla, incentivarla y acompañarla en este proceso. La tercera, ¿hasta qué punto puede perjudicar o poner en peligro la salud o la vida de una persona corredora que corre una media de 20 kilómetros a la semana si esta persona fuma entre 10 y 15 cigarrillos diarios? Bueno, yo creo que con las charlas también es claro, el hecho de fumar 10 o 15 cigarrillos al día aumenta muchísimo las posibilidades de enfermedad cardiovascular, de infarto, de que tenga la tensión alta, de que las pulsaciones le suban. Entonces, el hecho de hacer ejercicio físico es positivo, pero nunca va a compensar el daño que está haciendo el cigarrillo. Así que el riesgo es muy grave y en una persona que corre y que por tanto quiere cuidar de su salud, razón de más para aconsejarle que deje de fumar y que en caso de que le cueste, que pida ayuda. La siguiente, respecto a los efectos de dejar de fumar. ¿Es cierto que al dejar de fumar se pasa una temporada donde la persona fumadora está más resfriada, tose más, porque se supone que el pulmón expulsa la suciedad provocada por el tabaco? La verdad es que sí hay diversas manifestaciones clínicas en estos pacientes. Se establece que más o menos al cabo de un año se recupera la función pulmonar, pero lo que hablan de tos, de mocos y eso es por los daños estructurales que ocurren en el pulmón. A nivel del epitelio se establece un aumento de la capacidad de las células caliciales. Además de eso hay pérdida de los cilios y eso contribuye a que haya mucho más actividad, sobre todo porque afecta a la parte inmunológica propia del pulmón. Entonces, hasta que no tengamos ese periodo, no va a estar del todo correcto. La siguiente, de Elena, en este caso para Marta, respecto a las fases del fumador. ¿Cuál es la diferencia entre la fase de mantenimiento y la fase de consolidación? En ambas fases el fumador ya ha conseguido abandonar el tabaco. La diferencia es el tiempo. Consideramos que está en la fase de mantenimiento cuando han pasado 6 meses desde el inicio del cese de fumar y está en la fase de consolidación una vez que ha pasado un año desde el inicio. La diferencia es el tiempo, pero en las dos el fumador ya ha dejado el hábito. Ahora una pregunta de Carlos también para Marta. ¿Cómo se realiza una cooximetría? Una cooximetría, bueno, es muy sencillo. El paciente tiene que coger aire, tiene que aguantar durante 20 segundos, tiene que hacer una inspiración, aguanta el aire y luego en la diapositiva hemos visto el aparato, tiene que soplar en la boquilla, tiene que soltar todo el aire y obtenemos un valor. Es muy sencillo de hacer. La siguiente es una pregunta de Ainhoa que dice: mi pareja ha dejado de fumar 2 veces, pero vuelve a hacerlo. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, pues en este caso, este paciente sobre todo fomentaríamos la autoestima. Es un paciente que ya lo ha intentado y que ya lo ha conseguido, con lo cual le recordaríamos que él ya lo ha conseguido y que puede volver a conseguirlo. Sobre todo la autoestima del paciente. Sí.
Podría añadir, bueno, cuando tenemos el departamento de las unidades de tabaco, lo que tenemos es un equipo multidisciplinario en el cual contamos también con la ayuda de psicólogos y entonces a través de la ayuda de nuestros expertos pues pueden dirigirlo, guiarlo mucho más y establecer cuáles son los puntos claves por el cual ha recaído este paciente. La siguiente, de Silvia, dice, en opinión de los pacientes, ¿qué responsabilidad tiene cualquier profesional sanitario frente a un paciente fumador? ¿Hacemos todo lo posible? Bueno, la verdad es que nos cuesta hacer todo lo posible por la dificultad del tema, ¿no? Antes hemos visto que lo mejor que podemos hacer por el paciente es decirle que deje de fumar, pero muchas veces, como el paciente consulta por otro problema, no incidimos tanto en ello. Entonces, desde aquí también animar a los profesionales, viendo que el riesgo cardiovascular y otras enfermedades están relacionadas con el tabaco, en trabajar más en ello y en derivar a los pacientes a estas unidades y también estar informados en que hacerlo solos es muy complicado, así que no solo dar el mensaje, sino también empujarlos a que busquen ayuda médica o de enfermería. Cristina pregunta, ¿cómo convencer a una persona que no quiere dejar de fumar para que vaya a esta primera visita y se haga las pruebas pertinentes? Bueno, ya hemos dicho que a veces es complicado cuando el paciente no quiere y no podemos obligar, ¿vale? Pero bueno, podemos motivarlo diciendo que puede venir y que le hacemos pruebas y vemos a ver qué es lo que sale, que no va a perder nada y puede ganar mucho. Y entonces a partir de ahí intentaríamos pues eso, generar las ambivalencias y ver si podemos pasarle de esa fase precontemplativa donde él quiere fumar a que empiece a considerar que realmente el tabaco es un problema. La siguiente, ¿cuál sería la diferencia entre dependencia y adicción? La dependencia es ya un daño a nivel celular, ¿vale? Son los daños que se producen a nivel fisiológico y cuando está la adicción es el trastorno conductual que ocurre en ellos. Vale. Y la última es, soy una chica, quiero dejar de fumar, pero tengo miedo a engordar. ¿Qué hago? Pues yo le diría que venga a vernos, ¿vale? Y actualmente los tratamientos farmacológicos no solamente hacen que la persona deje el tabaco sin el síndrome de abstinencia, sino que también al no tener el síndrome de abstinencia no generan esa ansiedad y esa ansiedad no la tienen que cubrir con la necesidad de comer. De todas formas, tenemos otros profesionales y en el caso de que ella vea que empieza a coger algo de peso, podemos establecer una interconsulta pues, con un endocrino o un dietista. Pero bueno, hábitos de vida saludables, sustituir ciertas comidas por ejercicio, beber mucha agua. Hay pequeñas ayudas de cuando acabamos de comer, pues lavarnos los dientes. Bueno, pequeñas pinceladas que damos en la consulta. También, ¿se escucha? También es importante decirles que sí, que es verdad que aumenta un poco de peso, pero ese peso está calculado aproximadamente entre 2 y 3 kilos. Lo que pasa es que la gente se vale de esto quizás para aumentar muchísimo más, pero tiene que ver mucho con lo que es el tema del mecanismo de acción de la nicotina sobre los receptores. Entonces, ¿qué es lo que condiciona las recaídas? ¿Vale? No hay más preguntas. Pues 3 mensajes que vamos para culminar la sesión. El tabaquismo es una adicción, es una enfermedad que está plenamente establecido y que tenemos todos los mecanismos para dejar de fumar. Sí se puede dejar de fumar y que tienen alcance todos aquellos profesionales que están trabajando
para guiarlos correctamente y ayudarlos en este proceso que no es fácil, pero no imposible. Así que bienvenidos a Dejar de Fumar. Gracias.